buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Ya llegará el momento en que podamos saludarnos cara a cara, pero mientras tanto seguimos conectándonos a través de este medio. Bienvenidos a todos quienes nos miran y nos están siguiendo a nuestro Facebook, a nuestro muro de Facebook. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y vamos en esta noche a considerar la segunda parte de estorbos en la oración, estorbos a la oración. Entonces, la semana pasada habíamos dicho que tenemos que considerar que orar es hablar con Dios. No es un rezo, no es una repetición que el Señor Jesús reprochó a los fariseos por utilizar vanas repeticiones. Orar es hablar con Dios, dijimos, mientras que el rezo parte solamente de la mente, la oración nace en el corazón. De manera que tenemos que hacerlo, dijimos, de manera inteligente. Y habíamos considerado brevemente San Mateo capítulo 7, versículo 7, la regla de oro. Ahí está que pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Si así es de sencillo, ¿por qué no son respondidas nuestras oraciones así de sencillo como nos enseña la regla de oro? Entonces dijimos que hay estorbos para la oración. Dios quiere responder cada oración, pero hay estorbos en la oración. Y vamos a considerar en esta noche solamente uno, y quiero hacer énfasis en este primer punto, porque en verdad se escucha a través de los medios noticiosos, a través de las redes sociales, que ha habido un incremento de violencia intrafamiliar. ¿Por qué se da esto? Porque no seguimos los principios de la palabra de Dios y las familias no han estado firmes. Quisiera pues que en esta noche veamos unos puntos muy importantes acerca de cómo debemos llevar cada una de nuestras familias. De manera que les invito en esta noche a la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versos 1 al 7. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Nos ponemos de pies, dejamos un momento la comodidad y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos para ponernos en comunión con nuestro Padre Celestial. Oramos.
Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta noche por esta nueva oportunidad que tú nos concedes, Señor, de escuchar tu palabra. Padre Santo, quiero depender únicamente de ti y de tu palabra, Señor, para poder ser de bendición y edificación a cada uno de quienes en esta noche me escuchan. Que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, utilizándome a mí como un instrumento tuyo. Te pido, Padre Celestial, que cada oyente en esta noche abra su corazón, su mente, para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bueno, les había anunciado la semana pasada que vamos a ver por lo menos 7 estorbos en la oración. Y en esta noche vamos a ver el primer estorbo, la primera cosa que estorba para que nuestras oraciones tengan respuesta positiva, como nosotros podemos decir, como nosotros queremos. Pero no siempre la oración que nosotros decimos y elevamos a Dios son respondidas como nosotros queremos. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, cuando Dios nos dice no a una petición nuestra, ese no es tan bueno como un sí. Lo que pasa es que nosotros no entendemos en ese momento. Lo entendemos más adelante. Entonces quiero en esta noche ver este primer estorbo en la oración. Y es el maltrato conyugal. El maltrato conyugal. Vemos nosotros ahí en nuestras Biblias, en el capítulo 3, en el título, ahí dice, deberes conyugales. Y la primera palabra que nos está escrito en el verso primero del capítulo 3, dice, así mismo vosotras. Así mismo vosotras. Esta palabra nos lleva a entender que previamente el apóstol San Pedro había hablado a los varones, ¿sí? Por eso comienza el capítulo 3 diciendo, así mismo vosotras, porque si no, no hay sentido. Así mismo, ¿a qué? Entonces, San Pedro nos dice en el capítulo 2, si regresamos al capítulo 2, verso 11 al 25, ahí están las instrucciones que el apóstol San Pedro dio a los varones. Muchas de las instrucciones que el apóstol dio a los varones son aplicables también a la mujer. De la misma manera, el capítulo 3, cuando da estas instrucciones más específicamente a las mujeres, termina el apóstol San Pedro en el versículo 7 diciendo, vosotros maridos igualmente. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que lo que el apóstol habló a los maridos y habla en esta parte precisamente a las mujeres, dice, y vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, este es el tema que estamos considerando. Lo que San Pedro dice aquí es que nosotros debemos vivir con nuestras esposas, con nuestros cónyuges, en verdad,
no vamos a aplicarlo única y exclusivamente a la mujer, sino a los cónyuges, al esposo, a la esposa. Entonces, partimos entonces de aquí, pero quiero hacerlo de una manera un poco más extensa. Extenderme en este versículo solamente, como les digo, ¿por qué? Porque en este tiempo de confinamiento se han dado muchos problemas con relación a la violencia intrafamiliar. Esposos agrediendo a sus esposas, a sus hijos, y esto no está bien. Esto no es la forma como debe comportarse una persona que conoce a Dios. Entonces, comenzamos con esta palabra que ya estamos considerando. Vosotros maridos, entonces ya nos dirige este versículo a los maridos, pero dice igualmente. Entonces, como les decía, el capítulo 2, versículo 11 al 25, habla a los maridos dándoles instrucciones de cómo tenemos que servirle a Dios y también ser. No específicamente nos habla de ser como buenos esposos, pero sí comportarnos santamente, comportarnos como hijos verdaderos de Dios. San Pedro, en el versículo 21 del capítulo 2, dice, pues para esto fuisteis llamados. Esto está diciendo específicamente a los varones. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, Jesús tuvo una vida santa, una vida perfecta, y dice que Él nos dio ejemplo para que los varones sigamos los pasos de Cristo, sigamos las pisadas de Cristo. Así dice el apóstol San Pedro. Entonces, cuando nos habla aquí el verso 7 diciendo igualmente, se refiere a eso, que así como hombres, las mujeres también deben seguir ese mismo ejemplo de una vida centrada en la palabra de Dios, una vida santa siguiendo las directrices de la palabra de Dios. Ahora, igualmente, ¿por qué? Porque delante de Dios, mis amados hermanos, somos iguales. Cristo, cuando murió en la cruz, derramó su sangre para salvar a hombres y mujeres de la misma manera. No es, mis hermanos, que la mujer tiene menor valor delante de los ojos de Dios. La mujer tiene el mismo valor delante de los ojos de Dios. Entonces, la mujer no es un ser de segunda categoría. Tiene el mismo valor. Cristo pagó el mismo precio para salvar al varón como para salvar a la mujer. San Pedro, tan acostumbrado, 14 epístolas contra 2 epístolas, ya me tiene confundido. San Pedro, voy a repetir para mí mismo, ¿no? Y dice que igualmente. Entonces digo que la mujer no es un ser de segunda categoría. Fue creada por Dios. La mujer fue creada por Dios de una de las costillas de Adán. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24, la palabra de Dios nos enseña ahí que Dios hizo a la mujer. Y escuche lo que dice la palabra de Dios.
Génesis capítulo 2, versos 18 al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Estamos considerando la palabra igualmente, ¿sí? Dios creó a Adán. Ahora Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. No le haré un estorbo. No le haré una persona que le esté tomando control. Le haré una ayuda idónea. Eso estuvo en el corazón de Dios. Hacer un ser que calce perfectamente para que nosotros como varones tengamos esa compañía, esa ayuda, como nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces, nos dice la palabra de Dios que en el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Ve? Entonces ahora Adán fue creado del polvo de la tierra, pero para crear a Eva sacó una de las costillas. No sabemos cómo lo hizo Dios, pero Dios de una costilla hizo a una mujer. Y dice, y la trajo al hombre. Verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Salió de Adán. Adán reconoce esa verdad y dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Pero no es un ser de segunda categoría delante de Dios, como veremos más adelante. Entonces, cuando nosotros vemos que el principio de Dios se aplicó desde aquí y debe aplicarse en toda la historia humana. Ya en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 5 y 6, se refiere a este hecho que acabamos de ver en Génesis. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿sí? Ahora, en San Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice así, y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron a Jesús si era lícito divorciarse. No es este el tema, pero Jesús le responde que el plan perfecto de Dios, originado en el jardín de Edén, antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, el principio de unidad permanece. Dios hizo algo perfecto, Él no se equivoca, ni se equivocará nunca. Jesús solamente aplicó el principio de Génesis en el Nuevo Testamento. Para Dios nada había cambiado. Entonces, Dios estableció así el matrimonio. Desde aquí comienzan los desacuerdos, los problemas en la familia. ¿Por qué? Porque el hombre no le entiende a la mujer, pues para entender tendría que tener mente de mujer. Y la mujer no entiende al hombre porque tendría que tener mente de hombre. Hay que aceptar
y aceptarnos como somos, diferentes. Diferentes de cómo Dios nos creó. Eso también vamos a verlo un poco más adelante. Las diferencias con las que Dios hizo al hombre y a la mujer. Pero estas diferencias no hacen a la mujer un ser inferior, sino delante de Dios somos iguales. Entonces, Dios pagó el mismo precio para salvar a la mujer como para salvar al hombre. Podríamos poner muchos ejemplos, pero este es, considero que es suficiente. Y cuando nosotros entonces entendamos el plan de Dios, decía, no hizo dos Adanes. Para que entendamos perfectamente tendría que ser un hombre, pero no, Dios creó un hombre y una mujer. No dos mujeres, no dos hombres, pero creó un hombre y una mujer. Ese es el principio del matrimonio, primeramente. Entonces, la mujer complementa al hombre. Es ayuda idónea para el hombre. Dios lo pone en el mismo nivel y eso es lo que vamos a entender por esta palabra que nos está diciendo igualmente vosotros, maridos, ¿no? Igualmente. De la misma manera que el hombre, la mujer no tiene que decir yo tengo menos responsabilidades delante de Dios. Responsabilidades en un aspecto podríamos decir, pero el hombre es tan pecador como la mujer. El hombre y la mujer necesitan y necesitamos de Dios para salvarnos. Ahora, la segunda palabra que vamos a considerar dice, vosotros maridos igualmente vivid con Elías. Vivid con Elías. La palabra que vamos a considerar ahora es vivid. San Pedro dice, vivid con Elías. ¿Qué es esto de vivir con Elías? Vivir con Elías nos da a entender el estar juntos con la esposa, con el esposo. Estén juntos, estén unidos, como Dios dijo ya en el Antiguo Testamento. No serán más dos, ya son una sola carne. Jesús dice en Mateo 19:6 que son una sola carne. San Pablo hace una exposición magistral en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. No es este el tema, pero ahí San Pablo hace una exposición magistral de lo que es el esposo y la esposa. Pero el vivir, como dice aquí la palabra, sabiamente, ¿no? Sabiamente vivir con Elías. Entonces vivir es estar juntos, sufrir juntos, buscar el bienestar mutuo, hacer planes a mediano, a futuro, planes inmediatos. ¿Por qué los matrimonios se rompen? Porque no tienen planes concretos, no saben lo que será de aquí al próximo año. No han hablado ya, si es que ya tienen hijos, a ver qué escuela vamos a poner, a qué colegio vamos a poner, qué quisiéramos que sean sus hijos. En 5 o 10 años vamos a construir una casa, vamos a comprar un carro, vamos a comprar un terreno, algo. Esas cosas comunes, esos planes comunes los mantienen unidos. ¿Por qué? Porque van los dos en la misma dirección. ¿Sí me entienden? ¿Por qué es la palabra cónyuges? El título dice deberes conyugales. En nuestro medio ahora ya no se ve bueyes arando los terrenos. Pero para los más viejitos, y yo creo que ustedes a través de los medios digitales del internet pueden ver cómo
Antes se utilizaban 2 bueyes para arar, ¿sí? 2 bueyes para arar. Entonces, estos animales araban el arado y el jornalero iba detrás abriendo esos surcos. Pero estos animalitos atados por ese yugo no podían separarse. Tenían que caminar juntos, tenían que caminar iguales. Esa es la idea de los cónyuges. Están con un yugo puestos ahí. No pueden separarse, no deben separarse, porque cuando el uno quiere separarse, hará daño al otro. Y si el otro quiere, hace daño al otro. No se debe separar. Ese es el principio de Dios. Entonces, cuando no hay esos planes futuros, cuando no viven en lo que San Pedro dice aquí, vivan, disfruten, gócense. No es simplemente estamos casados ya, pero hay que vivir la vida. Hay que disfrutar esa vida conyugal, vivir con ellas. Cuando yo me fui al altar con mi esposa, el pastor me tomó las promesas y yo prometí amarla cualquiera fuera las circunstancias. La pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, en la adversidad, en las penas, en las alegrías. Todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita. Estar juntos. Ese es el principio de Dios. Solamente la muerte debe separar. Eso es lo que ya vimos en la primera palabra igualmente. Cuando Dios dice que ya Adán y Eva eran uno. Luego, ahora sí, quiero referirme a lo que San Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo 5, y vamos a ver el versículo 25. Dice así la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande es ese amor de Dios! Y dice que el marido debe amar a su mujer, así como Cristo ama a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia somos los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. No estamos congregados ahora, pero somos una asamblea, un grupo de personas redimidas por la sangre de Cristo, reunidos en un lugar. Eso es la iglesia. Entonces, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, el esposo debe estar listo para entregar su vida por su esposa. Así es como Dios nos enseña. Hay que estar hasta el final, en las buenas, en las malas, vivir con ellas, cualquiera sea la situación. Pero para que podamos ir en una dirección correcta y siempre buscando el bienestar futuro, hacer planes, eso es vivir con ellas, de estar juntos, unidos, buscar el bienestar común, vivir con ellas. ¿Para qué todo esto? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, la tercera palabra. No me digan que voy a predicar como el Viernes Santo las 7 palabras, pero vamos aquí, palabra por palabra. Igualmente, vivir con ellas, ahora sabiamente. San Pedro dice que debemos vivir con ellas sabiamente. Debemos vivir con sabiduría. ¿Qué nos enseña eso ahora la palabra de Dios?
Bueno, quiero decirles, ¿cuánto tiempo costó para que aprendamos nosotros a leer y a escribir? No sé cuánto tiempo, pero para tener una profesión de tercer nivel, una persona tiene que haber estudiado por lo menos, unos 20 años. Eso si no se acostumbra en un curso en el colegio, porque algunos quieren estar 2 veces en segundo curso, 2 veces en cuarto curso y así, ¿no? Pero yo digo 20 años. ¿Por qué? Porque ya desde los 4 años están en los jardines, bueno, en las preparatorias, etc. Ahí están desde muy pequeñitos. En mi tiempo, yo entré a los 7 años y me gradué a los 13. Los 6 años que eran de la escuela al principio. Pero, para el matrimonio, para ser esposos, ¿por qué no se preparan? ¿Por qué no leen? ¿Por qué no se instruyen? Y la falta de instrucción ha llevado al fracaso a muchos matrimonios. ¿Por qué? Porque no leyeron primero la palabra de Dios. Aquí están las instrucciones para tener un buen matrimonio. Aquí, en la Biblia. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos vivir sabiamente ignorando lo que es la responsabilidad de un esposo, la responsabilidad de una esposa? Simplemente, ya, les hizo sentir algo en el corazón y mariposas en el estómago, y esta es mi novia y mi novio, y se casan y luego vienen los problemas. No se instruyeron para el matrimonio, no se prepararon. Entonces, aprendimos de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, y así ha de ser. La vida es así mismo, aguántense nomás. Y no es así la vida. La vida hay que vivirla sabiamente. Hay tanto material, tanta literatura que nos da instrucciones para tener un esposo, para tener una esposa, material, literatura para solteros, para que vivan cuando se casen sabiamente, que vivan sabiamente. No en las tinieblas. En esta era digital, no prepararse para algo tan serio como es el matrimonio, ya están cometiendo un gran error, un gran pecado, porque primero no piensan que el matrimonio estuvo en el corazón de Dios y Él buscó lo mejor para Adán. No es bueno, dijo Dios. De manera que cuando la palabra de Dios nos dice que vivamos sabiamente, nos está hablando de que tenemos que haber recibido instrucción para este paso tan trascendental en la vida. Cuando nos preparamos para el matrimonio, cuando leemos, aprenderemos que hay que conocer o que hay diferencias entre hombres y mujeres. Dios asignó roles diferentes al hombre y a la mujer. No les asignó lo mismo. Adán era el que tenía que liderar
ese hogar. Y cuando pecaron, Dios dio a Adán unas responsabilidades y a Eva otras responsabilidades. Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Unas responsabilidades. No vamos a analizar esto, obviamente. Esto es otro tema. Y al hombre le da otras responsabilidades. Verso 17. Y dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está definido claramente dos roles completamente diferentes para el hombre y para la mujer. De manera que vivir sabiamente es instruirse antes de dar este paso muy importante que es el matrimonio. Entonces San Pedro dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, para vivir con sabiduría, y que nuestras oraciones no tengan estorbo, hay que instruirse. Bien, ahora pasamos a la otra palabra aquí. Y estamos ahora dando honor, dice la palabra de Dios. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor. Esto es muy importante. Dando honor. ¿Qué significa esta palabra? Honor. Tal vez usted está en su mente diciendo: yo sé lo que es honor, pero no puedo explicarlo, ¿sí? Honor, podemos decir, estima, respeto, honra, integridad, decencia, entre otras palabras. Cada una de estas palabras podemos aplicarla, ¿sí? Estima, respeto, honra. Pero tristemente en la vida práctica no hay esa honra, esa estima, ese honor, esa honra que se debe dar a la mujer y también al hombre. Esto es mutuo, por eso la palabra igualmente. La esposa tiene que dar honor al esposo. Y el esposo tiene que darle honor a la mujer. Pero en la vida diaria no vemos esto. En la vida práctica hablamos del cónyuge muchas veces mal, la tratamos y no le damos el valor que ellas tienen. Pero, ¿cómo dice la palabra? Dando honor, dando honor. Usted me dirá: pastor, pero es que mi esposa o mi esposo es un ogro. ¿Cómo quiere que le dé honor? Bueno, quiero decirle que la Biblia dice solamente dando honor. San Pedro dice dando honor. La esposa tiene que darle honor al esposo. El esposo tiene que darle honor a la esposa. Esto es recíproco. ¿Por qué muchos matrimonios se destruyen antes de los 10 años de vida conyugal?
No creo que se casaron obligados. Alguien le puso un revólver en la cabeza y dijo, ¿te casas o no? Entonces puedo entender que se separen después de unos 10 años. ¿Por qué? Porque no era su voluntad casarse. Pero no es así la realidad. Se enamoran, se casan, pero como no se instruyeron, vienen los problemas y estos problemas comienzan a resquebrajar los cimientos que lo construyeron en la arena. Se resquebrajan, ¿por qué? Porque no tienen un buen cimiento, porque no se instruyeron para vivir sabiamente. Aquí entonces nosotros podemos decir que yo creo de todo corazón que un 99%, 99.9 podría decirlo, se casó o se fue a vivir por su propia voluntad. Quizá alguien por salvar el honor de la mujer, porque ya estaba esperando un niño, en vez de cantar o tocar la marcha nupcial, tenían que tocar ya bien el niñito, ¿no es cierto? Por eso, entonces, para salvar el honor se casaron y después ya terminan, porque no hay una relación correcta. Pero la mayoría, la amplia mayoría, nos fuimos voluntariamente, porque anhelábamos vivir con la persona que amamos, a esa persona que la escogimos nosotros. Nadie me dio escogiendo, yo la escogí. De manera que cuando vemos que esto sucede es, ¿por qué? Porque no aprendieron a vivir sabiamente, no pueden dar honor a la mujer y se ofenden y dañan su reputación. Esto recíprocamente, el esposo habla mal de ella habla mal de él, no están cumpliendo este principio de vivir dando honor. Entonces, las oraciones tienen estorbo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos todo eso, eso se cambió en el transcurso del matrimonio. Pero este tema del matrimonio es tan amplio que podríamos quedarnos con esto por mucho tiempo, pero tengo que terminar ahora mismo. Continuaremos la próxima semana para terminar solo este versículo, ¿sí? Nos queda todavía considerar como vaso frágil, coherederas de la gracia de la vida. Entonces, esto lo veremos la próxima semana. Pero espero su sintonía. Espero sigan esta red social. Hablamos la palabra de Dios. No hablamos sin la palabra de Dios. Nuestros principios están en la palabra de Dios. Por eso les invito a cada uno de ustedes a seguirnos todos los miércoles a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana. Les esperamos. Bien, ahora algunos motivos de oración. Vamos a orar por el señor Víctor Hugo Arauz. El señor está con cáncer. Dios puede obrar en la vida de esa persona. Vamos a orar por nuestra hermana Euglis. Ella está ya a días de traer una niña al mundo. Oremos para que todo salga con la bendición de Dios. Oremos por nuestra hermana Margot, en general también por cada uno de nosotros en la iglesia. Muchas familias han estado sin trabajo y sus necesidades no han cambiado. Seguimos comiendo
aunque no hagamos nada, el estómago no perdona. Tenemos que orar por las familias de la iglesia, por las familias de nuestro país, por quienes han perdido a sus seres queridos, que cuando salgamos de aquí, de este encierro, de este confinamiento, salgamos más preparados, más seguros, más confiados en nuestro Padre Celestial. Les invito entonces, mis hermanos, a orar por estos temas, por estas personas también. Recuerden el señor Víctor Hugo Arauz. Oremos por esta persona, más que todo que conozca al Señor. Bien, mis hermanos, entonces, muy buenas noches. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Hasta luego. Oh Dios, queremos ser ese pueblo